Tener un papá así o una mamá. Sí. Qué Bueno, lindo. vamos a seguir recorriendo en otra oportunidad esto porque ahora tenemos que hablar de las cuestiones que hacen a la discusión de la futura ley laboral, ¿no? Sí. Que se está haciendo contrarreloj. A lo mejor es preferible tardar un poquito más y debatir un poco más, pero vamos a tratar de entender un poco mejor algunas cuestiones. Gracias a Martín Simonetta, director ejecutivo de la Fundación Atlas y además un profesor universitario que tiene la generosidad de atendernos esta tarde. Profesor, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer enorme, Pepe, una alegría. Lo mismo digo, porque además, ayudarnos a entender un poco, porque es muy complejo el debate que se tiene que llevar adelante, la cantidad de cosas que se están conociendo a través de la prensa. ¿Qué tan significativo, qué tan importante es realmente el avance de, ya no de la reforma laboral, que todo el mundo concuerda en que algo hay que hacerse, sino lo que se está presentando propiamente dicho? Bueno, es muy difícil pasar primero de Frank Sinatra y Fly Me to the Moon a la reforma laboral en Argentina. Y el sistema previsional, la reforma impositiva y todos los cambios que Argentina tiene que hacer, bueno, y tiene que enfrentar, ¿no? Porque realmente la situación en materia laboral en Argentina es compleja. ¿Por qué? Porque tenemos un enorme costo laboral y un enorme también costo de desvinculación laboral, ¿no? Para dar una idea, en términos generales, por cada un empleado que hay en blanco en Argentina hay un empleado en negro, ¿no? O sea que hay un 1 a 1, ¿no? De empleados en blanco versus empleados en negro, lo cual nos da una idea de el enorme peso de la informalidad. Y el tema es cómo blanquear el empleo en negro y por qué, digamos, se contrata en negro en Argentina, ¿no? Porque es realmente complicado y costoso contratar en blanco. También muchos empleadores tienen miedo de contratar por los juicios laborales que puede haber. Entonces nadie entra a donde no puede salir, ¿no? Esto es un poquito lo que pasa en la Argentina y como hay pocos empleados en blanco, también está desfinanciado el sistema previsional, con lo cual está todo muy vinculado y es la famosa sábana corta, ¿no? Donde empezamos a acomodar para tener una Argentina que sea sustentable en el largo plazo. Martín, lo que estás viendo, ¿te parece que es simplemente porque hay que presentar algo porque hace falta o presenta cambios de fondo significativos? Pues yo creo que esta primera versión tiene que ver más con satisfacer un poco los pedidos del Fondo Monetario. En el financiamiento se van haciendo distintos cambios graduales, pero no parece ser algo terriblemente de fondo el cambio de las propuestas respecto de la reforma laboral. Sí, se comparte este diagnóstico, ¿no? También decimos que ¿por qué tenemos una pyme familiar en Argentina tan importante que es 7 de cada 10 empresas son pymes familiares, u 8 según el año que se mida? 8 de cada 10 son pymes familiares porque pensamos que es menos probable que un pariente, un hijo, un hermano nos haga un juicio laboral teniendo una empresa que una persona que no sea pariente, ¿no? Y este es un poquito el diagnóstico de la Argentina, que tiene esta normativa tan compleja por un lado y tan costosa por el otro, que desincentiva la contratación en blanco, ¿no? Y realmente, como decíamos recién, es muy difícil financiar el sistema y permitir que el 50% de los empleados que están en negro accedan a un sistema bancario, por ejemplo, se bancaricen el sistema financiero al no poder demostrar ingresos, y esto pone una especie de techo de cristal en el desarrollo de las personas, de las familias. Entonces creo que es importantísimo realizar cambios de fondo en el sistema de contrato de trabajo, ¿no? En distintos niveles, con todas las complejidades, porque estamos tratando de sintetizar, ¿no? Pero es tiene muchas aristas el sistema laboral argentino, pero como concepto general es simplificar el sistema laboral,
reducir el costo laboral. También una persona que hoy, por ejemplo, cobra en mano 1.000.000 de pesos, le cuesta al empleador cerca de 1.500.000, 1.600.000 pesos, ¿sí? Achicar esa diferencia también, y por otra parte, hacer que se pierda el miedo a contratar, ¿no? Y que haya un sistema, digamos, que invite más a los empresarios, grandes, medios, pequeños, a contratar y a emplear. Y esto creo que es fundamental, ¿no? Sacar el miedo a la contratación y el miedo al juicio laboral. Tal como está presentado hasta el momento, si bien va a haber idas y venidas porque hay cuestiones que tienen que ver con las mesas de negociación, esto hay que abordar la cuestión también seguramente con los representantes del mundo laboral, las provincias y un largo etcétera. Tal como está presentado hasta el momento, ¿arregla el tema del costo de producir en la Argentina? Bueno, creo que es un primer paso, pero hay muchas otras aristas que tiene, que faltan implementar para hacer que Argentina sea atractiva a la inversión por parte de capitales argentinos y extranjeros, ¿no? Hoy un inversor elige dónde poner su dinero, elige y mira el planeta, ¿no? Y dice, ¿dónde pongo mi plata? ¿Pongo en China? ¿La pongo en el sudeste asiático? ¿La pongo en Uruguay, Chile, Paraguay o en Argentina, ¿no? Entonces, salvando los sectores estratégicos donde Argentina tiene ventajas competitivas naturales, como es el agro, los minerales ahora, en otros ámbitos, hoy Argentina no es competitiva ni atractiva para la inversión, ¿no? Y el aspecto laboral es uno de los aspectos. Otros aspectos tienen que ver con el peso impositivo, ¿no? La simplificación tributaria y tener un menor nivel de presión fiscal, ¿no? Y en el largo plazo también es muy importante tener certidumbre, ¿no? Que si uno mira algunos países de América Latina, como los mencionados, ¿no? Uruguay, Chile, Paraguay, incluso no estoy comparando con Europa ni con Asia, vemos que se sabe que cambie el gobierno, venga quien venga, las reglas de juego básicas se van a mantener, ¿no? Y esto es como el gran salto cuántico institucional que Argentina necesita, tener esta previsibilidad, ¿no? Y que podamos planear más allá de los gobiernos que vengan. Profesor, en este momento, si tuviéramos que plantear no digo una competencia, pero sí ponernos a pensar qué sería mejor para la Argentina en tren de obtener inversiones y de fomentar empresas, lo que generaría empleo. ¿Qué sería mejor? ¿Obtener ya la reforma laboral o liberar el tipo de cambio, por ejemplo? Bueno, creo que Argentina tiene que ser reformas de todo tipo, ¿no? Una de ellas es, como mencionaba recién, las reformas impositiva, laboral, previsional, pero también liberar el tipo de cambio por completo, porque el actual tipo de cambio, con reservas netas negativas y entre comillas, dólar barato, también encarece el costo en dólares de producir en la Argentina, ¿no? Con lo cual es un factor importante, no el único, pero repito que el inversor mira, analiza, evalúa y dice dónde invierto, dónde tengo certidumbre, dónde tengo buenos costos, y por eso China, digamos, atrae, China y México, por ejemplo, son los principales dos países atractores de inversión de norteamericanos, ¿no? Para producir. Y bienes que luego van a Estados Unidos y donde se generan estos conflictos en los que vemos discursos de Donald Trump, digamos, discutiendo con autoridades mexicanas y chinas, pero en realidad tiene que ver con inversiones realizadas. ¿Qué busca Trump? Que las inversiones americanas vuelvan a Estados Unidos, pero Estados Unidos es muy caro para competir contra China y contra México, que México no es tan competitivo como los Estados Unidos, pero queda en el patio trasero, ¿no? De los Estados Unidos, queda muy cerca, con lo cual tiene menores costos de flete, hay menos conflictos, es más predecible. Entonces Argentina tiene que competir contra el mundo. Hoy tenemos que competir contra el mundo y a nivel macro
en términos cambiarios, como charlábamos recién, es fundamental que tenga un tipo de cambio competitivo, no intervenido, y también a nivel de las reformas que mencionábamos, ¿no? La laboral, la impositiva y la previsional, que están muy vinculadas entre sí. La última pregunta. El gobierno ha tenido que salir a hacer algunas aclaraciones. Cuando uno tiene que salir a hacer aclaraciones es que hay cuestiones que tal vez no se entiendan bien o no sean del todo transparentes. Por ejemplo, en los cambios en indemnización, en vacaciones, en horas extras. ¿Por qué tantas dudas? Bueno, porque ahí estamos hablando ahora de proyectos, como mencionaba usted hace un ratito, son proyectos que se están conversando, se están discutiendo dentro del gobierno, también dentro de las cámaras. Son proyectos que van a ir variando, son maleables, hay distintas posiciones, como decíamos, dentro del gobierno, dentro de con los aliados del gobierno también. Con los sindicatos también. Así que hay que negociar, digamos, el gobierno debe negociar con distintos actores y a partir de eso se verá, a partir de la conjugación de los intereses y la fuerza relativa de cada uno, veremos qué sale del proyecto final. Profesor, quiero agradecer muchísimo su tiempo. Por favor, un placer enorme y un lujo poder compartir este ratito con ustedes. Un saludo muy cordial. El profesor Martín Simonetta, director ejecutivo de la Fundación Atlas y profesor universitario. Vamos.